Sí, bueno, yo estuve un poco revisando y me acordé de dónde más o menos habíamos dejado. Claro, porque yo lo último que te había planteado fue un poco con la biografía de Previch y el tema de cómo fue la creación del Banco Central. Pero hay una cosa más. Vos me habías preguntado y yo me quedé con la pregunta, me habías preguntado por qué estábamos tomando tantas clases para la década de 1930. Y entonces yo me doy cuenta de que efectivamente, sin haber profundizado sobre lo que estuve leyendo estas últimas semanas, me di cuenta que efectivamente yo la considero como una década muy importante porque es una década que es una bisagra dentro del sistema económico capitalista. Con la crisis que hubo entre 1929 y 30, que duró varios años, el sistema económico capitalista fue lo más cercano que estuvo de colapsar completamente. Y esto repercute en la Argentina de modo particular, porque en estas décadas que van entre 1920 y 1930, la mayoría de los autores coinciden en que Argentina pierde el rumbo y comienza su decadencia. Se prolonga hasta hoy, casi 100 años después. O sea, tuvo algunos picos de prosperidad, si querés llamarle, de bonanza económica, de mejor desempeño, pero la realidad es que el país cayó, cayó, cayó y cayó. Y nunca más, hasta la actualidad, volvimos a recuperar el papel que habíamos llegado a tener, por lo menos en todo lo que era América Latina. Y esto tiene que ver con dos cosas. Una, con las rivalidades y divergencias que tuvimos con Estados Unidos. Para citar una causa externa, si querés llamarle. Y desde el punto de vista del interior de Argentina, también empezó a haber serias divergencias que se comienzan a marcar en la misma década de 1920, o sea, desde el final del gobierno de Hipólito Yrigoyen hasta 1943, comienza a haber que va a comenzar a tener posturas diferentes conforme a la puja de intereses que cada sector tiene dentro de esa oligarquía. Ah, bueno, desde Hipólito Yrigoyen, o sea, desde el final de la presidencia de Hipólito Yrigoyen hasta 1943, se van agudizando y agravando las divergencias y los desacuerdos entre esa oligarquía que había dominado el país, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, y cada una de esas fracciones va a entrar en puja por la defensa de sus intereses. Y eso se va a ir cada vez haciendo más serio
a medida que se vaya diversificando la economía argentina. Porque entonces, como ya va a haber gente que, por ejemplo, tiene más intereses en el sector industrial que en el sector comercial exportador o que en el sector de exportación de cría de ganadería, por ejemplo, entonces van a chocar entre sí, porque quieren diferentes cosas en función de esos intereses que quieren defender, que son los propios, que son los propios. Entonces, estas discrepancias hacen que se pierda el rumbo, que no se sabe muy bien para dónde quieren ir ni qué quieren hacer, no lo tienen muy en claro tampoco ellos, cabe decirlo, y esto agravado sobre todo en la década de 1930 por el fraude electoral, porque son gobiernos que no son legítimos desde el voto. Son legales, pero no son legítimos. Y entonces, desde ese lugar, tampoco le dan cabida a la representación de otros sectores de la sociedad que hubieran podido aportar su cuota de punto de vista, de mirada sobre la situación. Entonces, muchas de las medidas que se toman, sobre todo desde el punto de vista de la política económica, porque justamente la política económica a seguir va a ser el eje de todo lo que se haga, porque la situación es tan grave que la economía pasa a un primer plano en función de resolver la crisis que hay a nivel mundial y que nos pega también a nosotros. Claro, claro. ¿Qué pasa desde ese lugar? Acá también tenemos, por un lado, la cuestión del que por cómo habíamos organizado nosotros hasta estos años nuestra economía, éramos muy vulnerables al sector externo, que justamente en este momento, al colapsar todo a nivel mundial, a nosotros y a todos los países exportadores de materias primas, nos va a pegar más duro precisamente porque los precios de esas materias primas a nivel mundial bajan de forma tremenda, tremenda, y porque además nuestros principales compradores, me refiero a todos los países exportadores de materias primas, no solamente a Argentina, como nuestros principales compradores eran los países europeos y a raíz de esta crisis van a adoptar una política proteccionista desde el punto de vista económico, nos va a complicar aún más la situación para poder exportar los productos que habitualmente exportábamos. Y desde el punto de vista interno, la mayoría de nuestros países de América Latina, incluido Argentina, no teníamos constituido un mercado interno poderoso, porque las oligarquías de nuestros países se preocupaban más por producir lo que podían poner en los mercados externos que prestar atención al mercado interno. Exacto. Entonces, el panorama es extremadamente complicado, pero entonces, el tipo de medidas que van a aplicar, por eso están tan centradas en el tema económico, porque están desesperados viendo cómo resolvemos el corto plazo y también a qué vamos a apuntar al largo plazo. Porque el cambio es absolutamente estructural en el paradigma del capitalismo mundial. No era suficiente, no.
Claro, porque además, ante la baja de los precios internacionales de nuestros productos de exportación y sumado a que como nuestra industria no era suficiente para el mercado, para abastecer al mercado interno, necesitábamos seguir importando y no había con qué. Entonces va a generar inflación en los precios internos porque la necesidad de seguir importando seguía existiendo y había que gastar plata que no teníamos. ¿Sí? Entonces, en función de todo esto, es que se van a adoptar políticas desde el punto de vista cambiario y financiero, que por ejemplo desde el punto de vista cambiario van a eh, progresivamente hacia el desdoblamiento cambiario. O sea, el desdoblamiento cambiario no fue un invento de Kicillof cuando fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. El desdoblamiento cambiario es cuando vos, el mercado de cambio de moneda, decís, bueno, mira, para comprar tal, yo voy a decir, Estado, cuál es el orden de prioridades que tenemos para usar las divisas que tenemos, que son pocas. Entonces, en función de eso va a haber, sí para pagar la deuda externa, porque no querían que se cayera por los créditos que recibíamos o por las inversiones extranjeras que recibíamos, para importar las materias primas necesarias que eran para ir desarrollando una industria, que eso va a ser parte de uno de los pilares de la economía en estos años, las materias primas, los bienes de capital que se necesitaban para desarrollar determinadas industrias, no cualquier industria, ¿sí? Y luego, eso soportado por el Estado. Y quienes querían importar otro tipo de bienes que no fueran prioridad desde el punto de vista del Estado, existía un mercado paralelo donde vos podías comprar las divisas al precio que se cotizara en el mercado libre. Como una, claro, a eso se le llama desdoblamiento cambiario. No, tenés varios que inclusive dentro de los propios márgenes que maneja el Estado va a haber determinado acceso, monedas, a eso se les llamó permisos de importación, o sea, la gente que quería importar algo tenía que pedirle un permiso al Estado y el Estado le otorgaba ese permiso y en función de eso iba a poder importar ese bien o esa materia prima que le van a dar prioridad a los bienes ingleses en función de seguir manteniendo ese mercado que teníamos con Inglaterra. Pero además de esto, también se va a hacer como una tabla de aranceles que se van a cobrar por importación de productos según de qué países vinieran. Entonces, a los productos importados de Inglaterra se les va a cobrar un arancel menor que a los productos que se importen de Estados Unidos o de Bélgica o de otros países. No inventar, sí, claro. El gobierno, empezó esto con el gobierno de José Félix Uriburu, pero se profundizó a partir de 1932 con el gobierno de Agustín P. Justo y de Julio Argentino Roca Hijo, y particularmente más con la firma del Tratado Roca-Runciman, que va a dar lugar a que tengan con Inglaterra, recíprocamente, Argentina e Inglaterra, un trato de preferencia. ¿Sí?
A mí me resultó muy curioso porque hay toda la oligarquía argentina tradicionalmente había sido liberal desde el punto de vista económico. Sin embargo, las circunstancias de los acontecimientos que se están desarrollando hagan que, con respecto a las prácticas del liberalismo económico que tienen que ver con el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que ese es el lema, adopten políticas intervencionistas y de regulación del Estado en la economía del estilo de las que está llevando adelante Roosevelt en Estados Unidos y que además van de la mano con lo que proponía Keynes también, ¿sí? Como teórico de la economía. Entonces, estos gobiernos oligárquicos, en función de salvar sus intereses particulares, van a aplicar políticas que no son liberales desde lo económico. No son del todo proteccionistas, se van a ir haciendo cada vez un poquito más proteccionistas en función de cómo va cambiando la situación internacional, que es muy dinámica para estos años, extremadamente dinámica. Entonces, en función de eso, van a ir acomodando las piezas en el tablero de ajedrez de la economía. Desde el punto de vista financiero, justamente para tratar de manejar una buena parte de estas variables económicas, es que se crea el Banco Central. El Banco Central se va a crear en un primer momento, en realidad, se presenta primero un estudio que se había hecho a través de un señor de apellido alemán, Otto Niemeyer, que se había tomado como modelos cómo estaba funcionando el Banco Central en Inglaterra y cómo estaba funcionando la Reserva Federal en los Estados Unidos. Como ese modelo que propuso para un Banco Central en la Argentina a los de acá les pareció demasiado rígido, es Prebisch el que plantea determinadas modificaciones y que como primer presidente que va a tener el Banco Central de la República Argentina va a ser lo que se va a llevar adelante. Esa flexibilidad que va a tener el Banco Central, bajo la dirección de Prebisch, le va a dar un juego un poco mayor para poder manejar de mejor forma estas variables económicas. No obstante eso, hay que tener en cuenta que no todo fue maravilloso ni estuvo funcionando, digamos, conforme totalmente a los intereses del Estado argentino siquiera, porque los aportes, funcionó en un primer momento como funciona la Reserva Federal de los Estados Unidos actualmente, eso sí, donde hay aportes de bancos estatales, en nuestro caso, para el capital inicial que va a tener el Banco Central, va a haber aportes del Banco Nación, que va a ser el que va a llevar el mayor peso de la cantidad de aportes, pero va a tener una sola silla en el directorio, el Banco Provincia y después bancos privados mayoritariamente de capitales ingleses, van a hacer menos aportes de capital, pero van a tener la misma cantidad de votos, todos por igual. Sí, no porque el Banco Central se va a estatizar completamente a partir de que Perón llegue a la presidencia de la Nación por primera vez. Y ahí se va a redactar un estatuto que tiene el Banco Central para su funcionamiento, que de todas formas fue reformulado varias veces a lo largo de las décadas, pero sí en la actualidad funciona
con un directorio que es 100% nombrado por el Estado argentino, ¿sí? Bueno, esa fue una de las tantas modificaciones que tuvo de ida y de vuelta al Banco Central en su estatuto, porque en el primer estatuto de creación, que lo hace Previch, lo que se preveía era que el presidente y el vicepresidente del Banco Central estuvieran en su cargo por 7 años, con opción a renovar ese mandato por 7 años más, justamente para que quedaran descalzados de los gobiernos y pudiera tener una política que fuera relativamente independiente de los gobiernos de turno. Y esto fue y vino varias veces en la reformulación de los estatutos del Banco Central, porque hubo muchos gobiernos, sin importar el signo político, esto sin importar el signo político, algunos gobiernos que no quisieron esto y preferían un banco central que funcionara con personas designadas por ellos durante su mandato y otros que no, que preferían esta independencia del Banco Central respecto del gobierno nacional de turno y que tuviera un comportamiento más independiente de las políticas económicas, que de alguna forma es como funciona la Reserva Federal en los Estados Unidos. El señor que está ahora, que no me acuerdo ahora el nombre, justo ahora se me fue, justamente está en serias disputas con Trump porque él es elegido por un tiempo más prolongado que el mandato presidencial. Entonces, Trump lo está presionando para que baje las tasas de interés y él no las baja las tasas de interés. Y dijo que no las va a bajar. Entonces, es un juego bastante delicado y finito el que se lleva adelante con estas políticas financieras, porque a partir de esas políticas es que vos determinás la tasa de interés, controlás la emisión monetaria, controlás las reservas que tenés y decidís cuándo comprás, cuándo vendés y sostenés el valor de la moneda propia respecto del oro o de otras divisas. No, al revés. Es al revés. En general, cuando bajan las tasas es cuando se calienta la economía porque hay una propensión a desahorrar, eso es lo que dicen los economistas, tendés a no ahorrar. En cambio, cuando las tasas de interés son más altas, se enfría la economía porque hay menos consumo, supuestamente eso colabora con bajar la inflación, porque las personas en vez de consumir depositan el dinero claro, en los bancos o en otros instrumentos financieros. ¿Sí? No, el actual no, ¿eh? No, el actual no. No se llama así. Jerome Powell. Ahí está, Jerome Powell. Él es. Él es el actual. Este, bueno, y te quería leer algo entre las políticas económicas que se realizaron para que observes que no hay mucho cambio que digamos. Como se estaba, como se estaba haciendo, buscando equilibrar el presupuesto como base para estimular a los mercados a encontrar un nuevo punto de equilibrio, se redujeron los salarios de los empleados públicos y se practicaron múltiples restricciones presupuestarias. Pero al mismo tiempo, y paradójicamente, esas élites que condujeron el proceso salvaguardaron
el sistema económico que estaba en peligro porque ellos estaban muy involucrados porque se veían afectados sus propios intereses. De allí que la participación del Estado en la vida económica del país comenzó a tener un irresistible ascenso hasta mediados de 1933, en que las políticas económicas apuntaron a atenuar los efectos de la crisis en el corto plazo hasta que se retomara el funcionamiento normal de la economía. O sea que el verso del ajuste no es nuevo. De hecho, hay, que me encantó, la verdad es que me encantó, a ver si encuentro la cita, a ver si encuentro la cita. Acá, mira. Alejandro Bunge fue un intelectual y un economista muy importante de esos años y que tenía una visión de las cosas desde mi punto de vista muy amplia y muy clara. Y entonces él describe el momento de la década de 1930 en adelante, ¿no? De toda esa década. Dice, el país se contraía, habían resultado cortas las medidas, parecía notarse un fuerte descenso del rendimiento de los 12 millones de habitantes. Y esa renta, mejor dicho, esas entradas así disminuidas, debían soportar las mismas salidas de antes por concepto de los tributos y las deudas. Así se estaba achicando rápida y progresivamente el volumen y la velocidad de los negocios y desapareciendo las utilidades. Por ende, bajaba la capacidad económica y contributiva de la población. La depresión, cuyos síntomas son el descenso de los consumos, de los precios y de las utilidades, se curan con recortes. Y esos recortes reducen nuevamente los consumos y se originan la desocupación y así sucesivamente. La víbora se devora a sí misma por la cola. O sea, este señor, Alejandro Bunge, escribió esto en la década de 1930. Y como, eh, sí, bueno, ahora te digo, porque no inventaron nada, no inventaron nada. Por el otro, entonces, ¿qué van a tratar de hacer? Como no quieren endeudarse más, porque no se sabe cómo se va a poder pagar si hay un endeudamiento externo mayor, porque el mercado internacional no se sabía cuándo se iba a recuperar, a lo que van a recurrir, como el que está en peligro es el propio Estado y la subsistencia del propio Estado y de cómo financiarse, va a haber primero un señor que se llamó Alberto Huello, de apellido, que era procedente de una familia muy tradicional de acá de la Argentina, que lo que propone al frente del Ministerio de Economía, aquellos años se llamaba Ministerio de Hacienda, va a ser emitir un empréstito patriótico. Es patriótico, al cual tenían que suscribirse, aportando plata, la gente rica de aquel momento, pidiéndoles que pusieran el hombro. ¿Se entiende? Bien, ese empréstito patriótico fue rechazado, no tuvo el visto. Sí, claro, claro. Entonces, claro,
Lo que proponía pero era de la propia clase, ¿me explico? Era de la propia oligarquía que le estaba pidiendo, bueno, muchachos, tenemos que salvar este barco en el que estamos subidos todos, vamos a lanzar este empréstito patriótico, que es como si yo te dijera, hoy lanzo bonos al mercado. No, no, esto también. Eso es claro. Ese empréstito era, yo recibo plata fresca y te lo voy devolviendo con intereses en un X plazo y pactados los intereses también en tanto porcentaje. ¿Sí? Claro. Se lo ve, pero igual era, en general esos empréstitos o el lanzamiento de esos bonos suelen ser muy redituables para el que se los queda hasta el final, ¿eh? Han sabido ser muy redituables hasta el final. Bien, entonces la idea era recurrir al financiamiento interno. Una de las ideas fue lanzar este empréstito patriótico que, como te digo, fue rechazado. Otra de las ideas que sí se implementó fue el impuesto a los réditos. El impuesto a los réditos es lo que hoy es el impuesto a las ganancias, que es un buen impuesto, porque es un impuesto progresivo, porque se le cobra más a los que más tienen y vas haciendo una escala descendiente hasta los que menos tienen que no pagan nada. Exacto. Este tema del impuesto a los réditos ya se venía hablando desde hacía unos cuantos años antes. De hecho, se había intentado ponerlo durante la presidencia de José Félix Uriburu y no hubo forma, pero después, finalmente, durante la presidencia de Justo y Roca Hijo, finalmente de la mano de estar al frente de la economía Pinedo y Previch, se va a colocar este impuesto a las ganancias. Y colocar este impuesto a los réditos, se le llamó en aquel momento, fue muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los impuestos que, mejor dicho, los ingresos que el Estado Nacional tenía a través de los ingresos de aduana eran el grueso de lo que formaba el presupuesto para manejarse en el Estado. Y eso ahora había bajado tanto que no podías, claro, no podías contar con eso solo, tenías que recurrir a otras herramientas. No, pero va a haber otros impuestos internos que se van a unificar. Aparece la coparticipación federal como claro, por lo cual las provincias ceden una parte de su recaudación al Estado central y eso se redistribuye entre todos después. No, las provincias le ceden un porcentaje al gobierno nacional y con todo lo que recauda el gobierno nacional se redistribuye entre el gobierno nacional y las provincias. ¿Sí? Bien. Y la otra propuesta que hubo, para que no tiene que ver con el signo político, resulta que hubo un señor que se llamó Carlos Acevedo, que fue ministro de Hacienda en 1942, o sea, ya próximo a que hubiese el nuevo golpe de Estado con estos gobiernos todavía conservadores de la década infame, pero ya cerquita del golpe de Estado del 43, que como todavía no se había recuperado totalmente la situación económica de crisis económica, poner lo siguiente. Carlos Alberto Acevedo presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma impositiva. En su presentación
descartaba el recurso al endeudamiento para cubrir los déficits debido a la carga que significaban los pagos de los servicios de la deuda. Tampoco consideraba conveniente gravar al consumo. En cambio, propuso el aumento de los impuestos a las grandes ganancias y a las grandes rentas y a las grandes fortunas. Sobre todo, a 10 años de la implementación del impuesto a los réditos, censuraba la evasión protagonizada por las sociedades familiares mediante el uso artificioso de las sociedades anónimas. O sea que propuso un impuesto a las grandes fortunas o un impuesto a la riqueza, si le quiere decir, que fue lo mismo que intentaron hacer en el gobierno de Alberto Fernández, un tipo que era conservador y se lo rebotaron. Escuchate la respuesta de los que se opusieron, porque entre los que se oponen están los de la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de Comercio y la Industria, y dicen lo siguiente: el momento de dividir el ingreso en la sociedad llega solo cuando los bienes han sido acumulados. Únicamente allí la gente pobre puede beneficiarse en el máximo grado de los esfuerzos de los más afortunados y los más eficientes. O sea, lo que te está diciendo los de la Unión Industrial Argentina y compañía, al revés de lo que decía Acevedo y otros del gobierno, era: no, muchachos, no me tienen que cobrar primero impuestos a mí, tienen que dejar que yo primero gane plata y entonces después que gane mucha plata, eso lo vamos, porque somos más eficientes, lo vamos a poder distribuir entre los pobres. Claro. Bueno, cosa, no he inventado nada. En cuanto a recursos, ¿te ves? No, no, el impuesto al cheque lo inventaron, no, no, es, eh, 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 sí, ese es más contemporáneo, es verdad. Pero, de hecho, con eso solo, con esos solos párrafos que te leí, queda muy claro de la división que existía hacia adentro de esta propia oligarquía que era la que estaba manejando el país y que no se ponían de acuerdo en los instrumentos a aplicar en política económica para sacar al país de la situación de crisis que estaba. Y a esto se suma el que la oligarquía ganadera, que tenía los intereses más poderosos hasta ese momento y que seguía teniendo mucha influencia en el gobierno, seguían anclados al pasado y veían esta situación de crisis como una situación temporaria y que una vez que se superara lo más caótico, lo más severo de la crisis, se iba a poder retomar o volver a lo anterior. Que era imposible, era imposible. En este sentido, Pinedo y Previch se movieron de forma bastante hábil porque una de las cosas que trataron de promover fue, bueno, a ver qué medidas temporarias podemos encontrar para resolver esto en el corto plazo, fundamentalmente ver cómo podemos seguir comerciando con Inglaterra y dejar
tranquilitos a estos sectores tan poderosos en la economía argentina, pero planteemos a largo plazo un modelo de país diferente. Y en eso buscaban referencia en Estados Unidos como modelo. Sí. Pinedo fue ministro de Hacienda entre 1933 y 1938 y después volvió por un muy breve tiempo en 1940. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué era lo que ellos proponían? Ir, hoy se diría desacoplando ese modelo agroexportador que había funcionado durante tantos años e ir mirando cada vez más hacia el desarrollo de la industria argentina y promover que las grandes fortunas de Argentina, por primera vez en su vida, miraran hacia el mercado interno e invirtieran en el desarrollo del mercado interno y abastecerlo de esos bienes industriales manufacturados que eran tan necesarios para la población, y entonces cambiar ese esquema de importar todas las manufacturas que generaba una salida de divisas muy importante para el país. Entonces, ir cambiando en forma gradual este esquema y darle mayor importancia a la industrialización, en principio para el mercado interno, y proteger esas industrias e ir quitándoles esa protección en forma gradual en la medida en que fueran ganando competitividad, ¿sí? Frente a los bienes importados. ¿Me explico? Estas políticas van a estar apoyadas inclusive por Estados Unidos, porque Estados Unidos durante la década de 1920 y comienzos de 1930, Argentina se había convertido para Estados Unidos en el cuarto país más importante en recepción de capitales de Estados Unidos. Había mucha inversión de Estados Unidos en la Argentina para estos años. Entonces, ellos pensaban que desarrollar el mercado interno argentino iba a ser también un muy buen negocio para ellos, sobre todo por la posibilidad del desarrollo del mercado automotriz y por la posibilidad de que el país, a través de su industrialización, importara bienes de capital de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, estos Pinedo y Prebisch van a jugar más a largo plazo en favor de esto. Y les va a funcionar a medias, porque Pinedo, si bien va a ser muy diplomático y va a seguir diciendo que, bueno, la industria es el engranaje menor dentro del engranaje mayor que son la agricultura y la ganadería en la Argentina y que son nuestras tradicionales exportaciones, en realidad la visión de él y de Prebisch era apuntar hacia una industrialización del país importante y en la que, repito, tuvieran un papel a jugar los grandes capitales de la oligarquía argentina y que fueran atenuando el peso tan enorme que en la economía había tenido la agroexportación y disminuir de esa forma también la vulnerabilidad externa del país. Bueno, más o menos se equilibran las cosas. En 1938 se produce una crisis que tiene que ver también con que a nivel internacional hay un nuevo bajón, hay un nuevo
sí digo bien, un bajón en la economía internacional y además estamos ahí nomás de que comience la Segunda Guerra Mundial. En, dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, que se llama para los países nuestros, para el caso de Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos, se le llama industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque aquello que no podemos importar porque no tenemos la plata para hacerlo, lo empezamos a fabricar nosotros. Claro. Entonces, esta industrialización por sustitución de importaciones generó no solamente el surgimiento de importantes industrias en la Argentina, como por ejemplo la fábrica Grafa, la textil Grafa, o la fábrica de pinturas Alba, que, que ambas eran de la familia Bunge que a su vez era el principal o uno de los principales acopiadores de cereales acá en la Argentina y una de las 5 cerealeras más importantes del mundo en aquel momento. Bunge fue la primera multinacional que Argentina tuvo, la primera empresa multinacional que Argentina tuvo. Y otras también, otras empresas, sobre todo en el rubro textil, en el rubro del calzado, surgieron a partir de grandes inversiones que hicieron los capitales, los grandes capitales argentinos, ya no el que venía con una mano atrás y otro adelante y que había logrado montar su tallercito artesanal y que después fue creciendo hasta ser una fábrica, como había pasado a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Surgen las grandes empresas alimenticias, como Molinos Río de la Plata sobre todo, o mejor dicho, se vuelven más importantes todavía, que Molinos Río de la Plata también es de Bungeibor. Sí, claro. Hasta la década del 70 fue de Bunge Moli claro, claro. Porque bueno, esto nosotros no lo vimos exhaustivamente porque no forma en tal caso, no, no está dentro del rango de lo que estamos viendo. Pero una de las características que tiene el sistema económico capitalista para seguir creciendo es diversificar las inversiones. Y diversificar las inversiones es invertir no solo en diferentes sectores económicos, no quedarte solamente con, por ejemplo, lo agroganadero, sino que, bueno, a partir de lo agroganadero, ya que tenés esa materia prima, invierto en frigoríficos, invierto en una fábrica de alimentos, invierto en una fábrica textil, invierto en una fábrica de calzado, porque tengo el cuero para poder hacer. Claro, claro, claro. Incluida la industria farmacéutica, porque los comienzos de la industria farmacéutica argentina, a comienzos del siglo XX, está vinculada con la extracción de determinadas hormonas de glándulas de las vacas, de las vacas y de los toros, para hacer determinados medicamentos. Claro, claro. Entonces, esta industrialización que va a hacer, va a tener como focos principales la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario y el Gran Rosario. En realidad son estas industrias las que dan origen a que se amplíe todavía más o se consolide más el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y luego, por ejemplo, el Gran Córdoba más adelante. ¿Qué va a generar este surgimiento de estas industrias? Que mucha gente de las provincias del interior del país vengan hacia las grandes ciudades y sus alrededores porque en estos lugares consiguen trabajo.
eso es lo que genera esta enorme desproporción que tenemos hoy día desde el punto de vista habitacional en el país. Que haya tanta gente viviendo entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que aún es un peso enorme para la propia provincia de Buenos Aires, es desproporcionado para la propia provincia de Buenos Aires. Y otro tanto ocurre en Santa Fe, otro tanto ocurre en Córdoba y en Mendoza también, actualmente. Y en correlación con esto, también el Estado, en función de que la gente tenga trabajo y de evitar conflictividad social que ya la había, no hacía falta demasiado para poner un fosforito y encender todo, lo que va a hacer el Estado también es invertir en obra pública. Porque de esa forma, imitando lo que hace Roosevelt en Estados Unidos y con las ideas que propone Keynes, el Estado genera empleo en las épocas en que la economía privada está a la baja y, digamos, no hace tanta inversión pública cuando el ciclo económico privado está al alza. Como resultado de este plan de obras públicas que hace el gobierno argentino durante estos años, se construye la avenida 9 de Julio, se inaugura el obelisco, se ensancha la avenida Corrientes, se construyen diagonal norte y diagonal sur, se van pavimentando con adoquines todas las calles de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, tal cual como las conocemos hoy, las calles con el diagrama que tienen hoy, sobre todo en algunos barrios más viejitos o que no están tan actualizados que se puede ver, esos adoquines cuadraditos o los más alargaditos que venían de Inglaterra, dicho sea de paso, en muchos casos, se usaron para pavimentar las calles durante la década del 30. Esas veredas que tienen esas baldosas que son como vainillas, bueno, de color, que en general son de un color ocre, bueno, se hizo esas veredas, se hicieron durante esos años y se hicieron los recuadros para plantar los plátanos y los paraísos que están plantados todavía en muchas calles. Toda esa obra urbanística se hizo durante estos años, en función de dar trabajo. Se hizo la canalización del arroyo Maldonado, sobre el cual hoy está Avenida Juan B. Justo, corre por ahí, y Gaona también en provincia. Sí. Es una muy buena pregunta. Se iba manejando la cuestión de la emisión monetaria con mucha cautela en función de poder dar trabajo, porque como digo, no querían que existiera más conflictividad de la que ya había. Entonces, algo de esas reservas se usaron para eso, porque además está muy buena la pregunta, porque además durante estos años, en función de prestarle atención al mercado interno y a desarrollar otros sectores de la economía a los cuales no se le había dado importancia hasta entonces, surgen las primeras empresas cementeras, areneras y caleras de la Argentina que, oh casualidad, le van a vender al Estado esos materiales para construir las obras que estén haciendo, o a los concesionarios que construyan esas obras, ¿sí? ¿Quiénes surgen en estos años como cementeras y caleras?
Loma Negra con Fortabat y Lacroze, que Lacroze es el que la inicia, muere muy joven y Amalia Fortabat es la que lo sigue. Minetti, con Cementos Minetti, y Avellaneda, la cementera Avellaneda, que fueron las tres principales cementeras del país, hasta la década de Menem, y ya llegaremos, en las que se extranjerizaron, ¿sí? Las compraron capitales externos. Sí, Loma Negra también, aunque en los idas y vueltas de la economía de nuestro bendito país, en muchos casos las vendieron carísimas en momentos que el dólar estaba, o el peso estaba sobrevaluado, como actualmente. Entonces las vendieron y se llevaron un montón de plata en dólares. Y cuando la economía argentina cayó y hubo devaluaciones y qué sé yo, se la recompraron a los intereses extranjeros por mucha menos plata. O al señor Burns cuando vende su fábrica, su usina nuclear a los alemanes y se las venden 100 millones de dólares y después compran 50. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, estas personas, estas familias que van a invertir en estos emprendimientos que están vinculados con la construcción, van a ser proveedores del Estado. Y también van a surgir empresas constructoras que también se van a convertir en proveedoras del Estado, porque van a ser las que, a las cuales el Estado les va a dar la concesión para construir tal o cual cosa. De hecho, la empresa que construyó la avenida Juan B. Justo e hizo el entubamiento del arroyo Maldonado fue una empresa italiana que durante el gobierno de Macri se presentó una licitación para otra obra, que no me acuerdo ahora cuál era, pero la misma empresa sigue existiendo en Italia y, como digo, se presentó para una licitación que iba a ver sobre una obra pública durante el gobierno de Macri. ¿Sí? Hay una cosa que es la siguiente. Entre los planes que tenían Pinedo y Previch, además, en función de contener el descontento social lógico que habían propuesto un plan de casas populares, de casas obreras, que luego lo va a retomar Perón ese plan. ¿Sí? Porque finalmente o no es aprobado o no terminan de cerrar todos los contratos y entonces quedan parados, pero había una idea también de construir casas populares. Perdón, la Avenida General Paz es construida durante estos años. ¿Sí? Vos no la conociste, porque la Avenida General Paz fue ampliada durante el gobierno de Menem. Pero la Avenida General Paz, tal cual como fue construida durante la década de 1930, fue pensada como un camino parque. Entonces, a los costados de la avenida había todo un sector de parques preciosos, preciosos, y cada X cantidad de metros, no sé cuántos eran, había casitas para guardaparques. ¿Sí? Yo las llegué a ver cuando era chiquita. Todo eso lo construyó el Estado Nacional durante estos años. Y cuando vino la ampliación de la época de Menem, mucho de eso se sacó para poder ampliarla, la avenida, y quedó reducido el sector de arboleda que tenía la General Paz.
hasta, hasta esa reforma. Durante el gobierno de los Kirchner se agregó un carril más entre la zona de Liniers hasta el Río de la Plata. Claro, desde Liniers hacia el Río de la Plata, ¿sí? Durante el gobierno de Menem, el ensanchamiento se hizo en toda la avenida General Paz. Y durante el gobierno de los Kirchner se hizo entre Liniers y el Río de la Plata. Pero además, la construcción que tenía la avenida para las salidas hacia las diferentes calles, avenidas importantes, era como un diseño en ocho, era como un diseño en ocho. Entonces vos, cuando salías, tenías que hacer como un ocho por arriba para poder ir hasta la calle a la que quisieras y cuando querías bajar también tenías que hacer como ese ocho, para ingresar y para egresar de la avenida. Si vos lo mirás desde, yo no creo, claro, hay en algunas autopistas en los Estados Unidos que tienen ese diseño de entradas y que el flujo del tránsito estuviera ordenado. Hay una cosa muy curiosa, pues yo me río porque a la vista de lo que es la actualidad de la Avenida General Paz, es para matarte de la risa, para no llorar. Cuando fue construida, estaba pensada para ir del Riachuelo al Río de la Plata en 20 minutos. Bien. Eh, Y otra de las obras importantes, que es porque llevó muchas décadas construirla, es la construcción de la ruta panamericana, que hoy es el acceso norte, ¿sí? Que efectivamente es panamericana, porque va desde Buenos Aires hasta Estados Unidos, llega hasta Alaska y pasa por los diferentes países latinoamericanos. Por eso por eso se llama panamericana. Sí, 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 se puede seguir, ¿eh? Se puede seguir, se puede seguir. Eh, sí, 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 se puede. No, lo que no sé es el estado en el que puede estar a partir de no sé cuándo, pero, pero se toma, si vos tomás lo que hoy se llama Ruta 9, vas para el norte, para el norte, para el norte y podés pasar a Bolivia y podés pasar a Perú y al norte de Chile. No me crees, no me vale. A ver, sí, espera que le saco esto que dice entendido. Sí, ahí va. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Claro. Leones, sí, sí, sí. Sí, así va. Para Córdoba y sube. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Eh, no, 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 porque en tal caso solamente donde está el tema de Canal de Panamá, exacto. Eh, pero la ruta supuestamente sigue hasta Alaska.
Y bueno, claro, y las otras rutas que se construyen también son la ruta 2 y la ruta 3, que son las que van, las que corren, claro, la ruta 2 corre prácticamente paralela a la costa y la ruta 3 que va hacia lugares de producción agropecuaria muy importantes de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de Tandil o Sierra de la Ventana. ¿Me explico? Claro, hasta Bahía Blanca, exacto. Porque como cada vez se va a ir haciendo más importante el transporte en camiones que van desplazando al tren, es necesario contar con rutas que le den soporte al transporte en camiones para llegar al punto. Bueno, eso forma parte de un plan sistemático de desmantelamiento de las vías férreas y comenzó durante la presidencia de Arturo Frondizi, por una negociación que hubo con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, claro. Sí, sí, señor. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Este, pero sí, y bueno, y durante el gobierno de Menem que le dio el golpe final, realmente fue devastador lo que se hizo durante el gobierno de Menem. Sí, sí. No, 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 no te creas, no te creas. Ya lo vamos, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. El tema con respecto acá, a este tiempo histórico, con respecto al asunto de los camiones, está vinculado con que los ferrocarriles todavía seguían mayoritariamente bajo la administración de los ingleses. Pero como los ingleses estaban con tantos aprietos económicos, ya fuera por la crisis económica mundial como por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, se había comenzado a producir una importante desinversión en los ferrocarriles y entonces los ferrocarriles ya no funcionaban tan bien como lo venían haciendo. De hecho, hacia finales del gobierno conservador de esta década infame, los ingleses ya venían en negociaciones con el Estado argentino para ver que el Estado argentino comprara los ferrocarriles porque ya estaban obsoletos y a ellos ya no les interesaban como negocio. Sí, los estatizó. Justamente. Entonces, eh, el camión se va a convertir con el correr de los años en una competencia importante al transporte ferroviario justamente por esta falta de inversión que hay en los ferrocarriles para que sigan funcionando de manera eficiente. Más o menos este es el panorama y a los tumbos se van recuperando medianamente las cosas. ¿Qué pasa con Pinedo, que era del equipo económico, como el más diplomático y el más político? Cuando ya con el gobierno de Ortiz Castillo, que también son elegidos de forma fraudulenta en 1938, Ortiz tenía idea de terminar con el fraude electoral, porque veía que iba a traer problemas. Lo mismo que había visto Roque Sáenz Peña en su momento.
y ya había entrado en negociaciones, había empezado a tener reuniones con Alvear y también con el presidente saliente, que había sido Agustín P. Justo, que todavía tenía un rol muy destacado dentro de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista del liderazgo, para retornar al orden democrático y que el radicalismo pudiera presentar candidatos a presidente, que hasta ahora no podía hacerlo. 38, para 1938, ¿sí? Pero eso es a comienzos del siglo XX. Después van a tener otra partición, pero es un poquito más adelante. Lo que sí habían surgido eran dos líneas internas dentro de la Unión Cívica Radical, que era la línea irigoyenista o personalista, que son los que después muchos de los jóvenes irigoyenistas van a formar Forja, y la línea antipersonalista, que era la que seguía el liderazgo de Marcelo T. de Alvear, pero que era más negociadora con el poder de turno, pero que de todas formas no podían presentar candidatos para los cargos importantes. La concordancia es esta agrupación que está gobernando. Está integrada por la oligarquía conservadora del país, de la cual forman parte algunos radicales y también algunos socialistas, como es el caso de Pinedo y de Previch y de otro señor que se llamó Antonio de Tomaso, que se fueron del Partido Socialista, formaron el Partido Socialista Independiente y formaron parte de la Concordancia. Y que fueron los que gobernaron a lo largo de todos estos años, que van desde 1930 hasta 1943. Sí, 2 años. Gobiernan, ganan fraudulentamente Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca Hijo, que gobiernan entre 1932 y 1938, y en 1938, de forma fraudulenta también, ganan las elecciones la fórmula Ortiz-Castillo, quienes gobiernan entre 1938 y 1943. En 1943 va a haber un golpe de Estado militar, este no es cívico-militar, sino que es un golpe militar que está vinculado con esta situación previa, que te la comento rápidamente. Como digo, Ortiz tenía la pretensión de sentarse a conversar, a tener conversaciones, negociaciones con Marcelo T. de Alvear, de las cuales también participara Justo, para que el radicalismo pudiera presentar todos los candidatos que ameritaba la organización institucional de la Argentina y se volviera a la plena vigencia de la ley Sáenz Peña. ¿Sí? Bien, pero Pinedo, en secreto, también estaba tratando de negociar con Alvear, porque Pinedo también tenía aspiraciones políticas propias. En todo esto, ¿qué va a pasar? Ortiz tenía diabetes muy severa. Entonces, si bien asume como presidente de la nación, pide licencias bastante frecuentemente porque la enfermedad no tenía el tratamiento que hoy día sí tiene. Entonces, estuvo ausente entre esas idas y vueltas, y en esos retiros, en esas licencias que se tomaba, quien lo reemplazaba era Castillo. Y Castillo opinaba totalmente diferente. Novedad, ¿verdad?
totalmente diferente. Un señor, un señor catamarqueño, ultraconservador, ultracatólico, y que lo que menos pretendía era sentarse a negociar con nadie, sino que además ya tenía en vistas a quién iba a sucederlo en la fórmula presidencial para las siguientes elecciones que hubiera, para continuar con el fraude electoral. En medio de todo esto, entre 1938 y 1941 se mueren Ortiz, Alvear y Justo. Entonces, Castillo se encuentra con el campo libre. Pinedo renuncia al cargo de ministro de Hacienda porque no le aprueban el plan económico que había presentado y renuncia, y Castillo se queda con el campo abierto para hacer sus planes, para continuar con sus planes. En todo este tema existe bastante presión por parte de los Estados Unidos porque Argentina se había declarado neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de que Estados Unidos entra en la guerra a fines de 1941, presiona a los países latinoamericanos para que abandonen la neutralidad, declaren pro aliados y además de eso colaboren con el esfuerzo de guerra proporcionándole materias primas a los Estados Unidos para que Estados Unidos las manufacturara y entonces las usara como apoyo para la guerra, para los aliados. Y Argentina se va a mantener en firme con respecto a la posición de neutralidad. No solamente eso, sino que además va a poner restricciones legales para la entrada de inmigrantes europeos, particularmente judíos que vienen huyendo del nazismo en toda Europa del Este, porque los consideran, como estos elementos ultranacionalistas, los consideran elementos que son comunistas, que vienen con idea y que son apátridas, porque uno de los problemas con los judíos es que se los considera apátridas, que no se reconocen de ningún país, sino que se reconocen judíos a sí mismos y nada más. Lejos de eso, lejos de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto con una cosa recontra hipócrita, porque sancionan una ley de protección al trabajador argentino contra la desocupación. Claro. Entonces, estos inmigrantes van a entrar a través de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, van a tratar de penetrar en el territorio argentino y son muchos de ellos que se van a asentar en esa zona del noreste del país, que están a bastante resguardo. Pero también van a venir muchos alemanes, porque los alemanes tenían intereses económicos también importantes en la Argentina para aquellos años. Después de Inglaterra y de Estados Unidos, eran los siguientes inversores de capital extranjero en la Argentina. Y si bien a raíz de toda la crisis económica mundial y también del propio desarrollo de la guerra, en algún momento lo que se hizo fue compensar los intercambios en dinero sin que hubiera déficit comercial entre un país y otro,
había una comunidad alemana muy importante asentada en la Argentina. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la batalla del Río de la Plata entre un acorazado inglés y el acorazado Graf Spee, que es derrotado por los ingleses, los sobrevivientes del Graf Spee se refugian en Córdoba, más concretamente en Villa General Belgrano. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con esto. Eh, Cuando los nazis caen, muchos de ellos huyen, los que pueden, huyen hacia Brasil, Argentina, Chile. Chile es donde más va a haber, es donde más va a haber, porque se ve que encontraron en Chile un lugar muy alejado donde difícilmente los alcanzaran. Porque hay una cuestión que es la siguiente, la comunidad judía en la Argentina durante muchos años fue más allá de toda la propaganda en contra que tuvieron, durante muchos años fue la segunda comunidad judía más importante del mundo, después de Estados Unidos. Actualmente no sé cómo, en qué puesto del ranking estamos. Entonces, y además, Estados Unidos y Rusia también se repartieron a los cerebritos y a la gente que les importaba a ellos tener, porque gran parte del avance científico que habían logrado los alemanes, luego los soviéticos y los estadounidenses los aprovecharon esos desarrollos científicos para continuar con los desarrollos científicos propios. Bien, entonces, el gobierno de Estados Unidos sospecha que Argentina, bajo esa máscara de neutralidad, en realidad oculta simpatías por las potencias del este. Y de hecho, es durante el gobierno de Ortiz Castillo en el que se promueve que vayan a estudiar al exterior militares que se van a formar en consulados en Italia o en Alemania, como es el caso de Perón. Claro, Perón fue becado por el gobierno argentino para ir a estudiar a Italia de cosas militares, cosas vinculadas con los militares y cómo se había organizado el ejército fascista y el ejército nazi. Como otros tantos, Perón no es el único, es uno de ellos. Entonces, esta vertiente nacionalista de la cual Castillo forma parte, tiene efectivamente ciertas simpatías por las potencias del eje, sobre todo en esta visión del Estado corporativista, que es ese Estado que es el gran padre y desde el cual emergen las directivas de cómo tiene que funcionar la sociedad y cómo tienen que estar organizadas las fuerzas vivas de la sociedad, incluidos poder económico, poder sindical. Estados Unidos va a tener tanta reticencia y tantas dudas con respecto a nuestra postura que nos va a imponer un embargo económico, que va a durar muchos años ese embargo económico y que va a complicar el desarrollo industrial argentino, porque justamente necesitábamos importar bienes de capital. Con
conclusión, recién en 1944, o sea, ya habiendo ocurrido el golpe militar del 43, recién en 1944 Argentina rompe relaciones diplomáticas con las potencias del eje y recién unos meses antes de que la guerra termine, en 1945, Argentina le va a declarar la guerra a las potencias del eje. Ya estaba todo cocinado. O sea, Argentina le declara la guerra en marzo y las potencias del eje se rinden en mayo. Entonces, de alguna manera, esas sospechas que el gobierno de Estados Unidos tenía para con el gobierno argentino, y tenían algún fundamento, tenían algún fundamento. Conclusión para redondear. Castillo, que queda como presidente de la nación, va a tratar de imponer un candidato para las elecciones que se iban a realizar en 1944 para continuar con el fraude electoral y que era un señor salteño que se llamaba Robustiano Patrón Costas, que era dueño de plantaciones de tabaco, de plantaciones de caña de azúcar y de un ingenio azucarero en la provincia de Salta, que era la empresa Tabacal, que se vendió durante el gobierno de Menem al capital extranjero. Este señor Robustiano Patrón Costas había sido gobernador de Salta y había oficiado durante estos gobiernos de diputado, de senador y además ocupaba un cargo en el gobierno de Castillo cuando Castillo fue presidente. Y fue como demasiado, porque Robustiano Patrón Costas era de esa línea ultraconservadora que no iba a reconocer ningún tipo de derecho a los trabajadores, que con tanto esfuerzo se había tratado de construir pasito a pasito desde prácticamente comienzos del siglo XX hasta esta fecha, y sin leer el cambio de época que se avecinaba a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser un mundo absolutamente distinto, en el cual las masas van a tener un rol importante a jugar en la sociedad, y no lo vieron. Entonces, en función de esto y de todas estas circunstancias, es que se produce este golpe de Estado de 1943, que como digo, es un golpe netamente militar, y estos militares realizan el golpe con la promesa de llamar lo más rápido posible a elecciones, de poner a la patria en el sendero de la recuperación moral y de eliminar la corrupción, que por cierto la había habido durante toda esta década, y de que la Argentina volviera a la normalidad democrática y pudiera elegir a sus representantes de manera legítima. ¿Mm? Así que bueno, hasta acá hoy. ¿Listo? Claro, sí, claro, 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 claro. Ha disminuido mucho, ¿eh? Ha disminuido mucho, porque en algún momento supimos tener mucha población de origen que profesa la religión judía acá en la Argentina. De hecho, un poquito más adelante lo vamos a ver porque viene a cuento, viene a cuento, sí, sí, claro que sí.